César, ahora sí está César. Ya apenas pues como que esto se va como corriendo. César Augusto Andrade, bienvenido a ClickCraft y el poder de la información. No, Click, la democracia de la información, formación para la democracia. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Muy complacido de que esta invitación, espero pues que este tema quede un poco más claro, porque ahorita con esta nueva ley de la que vamos a hablar, estamos un poco pues a la expectativa de toda la reglamentación que puede surgir, ¿sí? Vamos hablando de la ley 2494 del año 2025. Correcto. Que es la que no permite que las encuestas, los resultados de las encuestas, se divulguen antes de un periodo muy definido, que son 30 días, antes de la inscripción, ¿cierto? Sí, no, son 3 meses antes, desde el primer día de las inscripciones, sí. Sí, 3 meses. 3 meses antes. No, la verdad es que la ley pues, era necesaria porque había que actualizar la legislación en cuanto a lo de las encuestas. Sí tiene algunas, digamos, excesos, en el sentido, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Roger, en cuanto a esa veda. Yo creo que esa veda está impidiendo de que pueda haber una información mucho más a tiempo para efectos de que la opinión pública pueda conocer más, digamos, sobre la imagen, sobre lo que está pasando a nivel nacional con la intención de voto, ¿sí? Porque la que está restringiendo realmente es la intención de voto. Las otras cosas que tienen que ver con el conocimiento, la imagen y de pronto otros aspectos que se puedan investigar no tienen esa veda. ¿Sí? Bueno. Entonces, esa precisión es muy buena. Esa precisión es absolutamente necesaria. Lo que se restringe es la intención de voto cuando dice el tanto por ciento tiene mayor inclinación a votar por fulanito o por peranita, ¿cierto? Esa es la parte nomás. Lo otro, entonces háganos el énfasis y la precisión en lo otro. Entonces, ¿qué sí se puede presentar en medios mucho antes del tiempo de la restricción que tiene esta ley 2494? Bueno, te decía, todo lo que es conocimiento de imagen se puede presentar antes. ¿Cómo es eso? Pero ¿cómo es eso? Conocimiento de imagen, como que, por ejemplo. Por ejemplo, que yo conoce a Julano, Sultano, Perano, pues que los nombres que puede uno incluir, que ahí hay otra cuestión también, porque la ley dice que se deben incluir todas las personas que tengan notoriedad o que hayan participado en elecciones similares, ¿cierto? Realmente en este momento lo que se hace es que antes de la inscripción de candidatos, uno puede, digamos, si va a tener una intención la empresa o si va a tener una intención de contratación, pues uno define qué personas va a investigar, ¿cierto? De acuerdo a los objetivos del estudio. Pero cuando ya está toda la inscripción, ¿sí? Ahí hay que consultarlos a todos. Ahí no hay ningún problema. Yo creo que la ley ahí, pues, a pesar de que coloca como esa cascarita de que hay que ser con los notorios antes de las inscripciones, pues sí, ahí de pronto hay una ambigüedad, ¿cierto? Pero realmente lo que se hace es eso. Antes de inscripciones, uno elige a quienes va a investigar y por lo general uno siempre investiga a las personas que tienen notoriedad y que tienen pues representación, ¿cierto? Pero cuando están inscritos, necesariamente hay que consultar con todos los inscritos porque de lo contrario se entraría en sesgos, ¿sí? Claro. No se respetaría la imparcialidad, no se respetaría el pluralismo. Correcto. Pero antes queda la precisión ahí hecha. Antes de la inscripción, cualquiera que uno escoja. Después de la inscripción, todos los que estén inscritos. No se puede sacar a nadie. Eso queda muy bien. Me parece muy bien. Y entonces ahí es cuando yo digo la imparcialidad se legisla, se normatiza, porque es que la imparcialidad es la imparcialidad. Entonces, si tiene la posibilidad de consultar a los más notorios, y hablando de los más notorios, de todas maneras ahí hay imparcialidad. O sea, la gente no
tiene en la cabeza la ley 2494 dice que a estos hijos puedo ocultar. No, simplemente el que tenga plata y pueda hacerse sonar, se hace sonar porque no hay ningún impedimento para eso. Lo que pasa es una cosa, como no se va a poder publicar intención de voto antes de los 3 meses, pues lógicamente los estudios que se hagan en ese sentido tendrán que ser privados. Y pues privadamente se puede uno decir por quiénes va a investigar y todo, porque digamos, en el caso de que sea una contratación, obedecería a unos intereses y a unos objetivos de mirar cómo está el mercado. Lo que pasa es que lo que sí se debe también garantizar es que el estudio se haga técnicamente, y por eso, a pesar de que la información pueda ser pública o privada, si garantizamos eso, que eso lo prevé la ley muy bien, pues por lo menos está colocando unas exigencias un poco más altas y específicas para efectos de que, hombre, no es posible que uno vaya a entregar un estudio o vaya a hacer un estudio con 200 personas en una ciudad como Medellín, ¿cierto? No es posible que uno vaya a hacer un estudio en Bogotá con 400 personas y eso vaya a ser suficiente para decirle a una persona o publicarlo. Hombre, vea, fulano de tal tiene este conocimiento y tiene esta favorabilidad y tiene esta intención de voto, ¿cierto? Entonces la ley en eso está colocando unas exigencias técnicas de las cuales pues la empresa donde yo trabajo, donde nosotros representamos como Marketing y Tendencia SAS, ha sido muy cuidadosa, ¿cierto? A nosotros nos gusta que haya un buen número de encuestas para que los márgenes de error sean bajos. Manejamos más o menos un margen de error entre el 3 y el 5, ¿cierto? Para efectos de garantizar de que haya un buen cubrimiento territorial, pero además de eso, ¿cierto?, se pueda inferir estadísticamente sobre los resultados del estudio. Entonces, la ley en eso me parece a mí que acierta, ¿cierto? Acierta. Eso quiere decir que hay estudios que se van a tener que hacer con más encuestas, porque para que un indicador pueda cumplir esos niveles de margen de error, lógicamente hay que hacer más encuestas de las que se hacen normalmente. Hay estudios que en este momento se hacen con 1.400, con 1.200, y ese estudio, o con 900, esos estudios tendrán que hacerse con mayor cantidad de encuestas para que se puedan cumplir las especificaciones técnicas que da, que da la ley, ¿sí? Y que podamos nosotros poder inferir sobre eso y que podamos dar más confianza en la información que se está brindando, sea al público o sea al cliente. César, buenos días, gracias por acompañarnos. Sobre el tema de las limitaciones para las encuestas de intención de voto, a veces la gente, y lo escucha uno y lee uno de los comentarios de que se abusa mucho de las encuestas con esto en temporada electoral, y a veces ni siquiera hay candidatos inscritos. Ya lo decía Roger ahorita, hoy tenemos no sé cuántos, ya casi llega a los 100 candidatos presidenciales. Decía, ayer en una emisora decían que 103. Imagínense, pues a qué hora se va a hacer una encuesta para preguntarle a la gente por todos esos. Y siempre, pues primero, a la hora de hacer la encuesta, me imagino que las encuestadoras escogen qué nombres van a poner ahí para preguntarle a la gente, y se quedarán 90 por fuera. Sí. 90 por fuera. Entonces, ¿qué tan confiable es esto con tanta anticipación? Si son tantos los llamados y al final las mismas encuestadoras deciden por quién preguntan, los que más les gustan, los que más aparecen, los que más suenan en los medios de comunicación, los más conocidos, los que tienen más dinero para hacer campaña, etcétera, etcétera. Una cantidad de temas que se tienen en cuenta a la hora de hacer una encuesta y preguntarle a la gente. Eso no es de pronto un poquito exagerar con tanta encuesta antes y ponerle límites. Es bueno para que ya se sepa quiénes son, y para que ojalá los que tengan la oportunidad, la gente, de que se le pregunte por todos y no sacar a tanta gente. Bueno, acá hay una cuestión que yo pienso hay que tener en cuenta. Pero decía yo al principio, cuando no hay todavía candidatos, pues yo creo que debe haber esa libertad para que se puedan escoger las personas que se van a indagar o se van a investigar en un estudio. Sobre todo también por una cosa, porque es que a las personas en Colombia, pues y creo que en muchas partes del mundo,
cuando uno les va a investigar sobre varias personas, pues lógicamente ellos necesitan tener también un número limitado. Pues yo colocar yo en una grilla o en unas preguntas 100 personas, pues eso la persona se cansa cuando ya vaya en el número 10 o 15, ya está cansada la persona. Y usted sabe que el tiempo de las personas es, pues de todos es escaso y andamos todos con afanes. Entonces, pedirle a uno un encuestado que se quede con nosotros 20, 30 minutos, media, o sea, 45 minutos, no sé, para poder contestar 100 personas, eso es una cosa muy tediosa y creo que es imposible de hacer o muy difícil. Por lo tanto, yo pienso que ahí nosotros, antes de que hayan inscritos, sí se debe hacer una selección con los criterios que dice la ley, ¿cierto? Para que el número de candidatos no sea tan excesivo, ¿cierto? Pero que después que ya estén inscritos, ahí sí ya no hay nada que hacer. Y si quedan 10 inscritos, hay que hacer 10 inscritos. Y si quedan 15, hay que colocar los 15, ¿cierto? Porque ya hay una oficialidad de las personas que van a ser candidatos. Pero antes de que hayan esas inscripciones, sí creo que las encuestadoras, con base en los criterios que plantea la ley, se haga una lista, ¿cierto? Y la lista va a quedar, en ese momento, va a quedar como lo diga la encuestadora, ¿cierto? Porque también tiene un criterio objetivo para seleccionarlos, o como lo haga el contratante, en el sentido de que quiere saber algo específico del mercado. Y en eso yo creo que no hay ningún problema y yo creo que ninguna encuestadora se va a oponer a eso, ¿cierto? Lo único sí, bueno, y lo de la veda, pues no se puede publicar, pero si, por ejemplo, un medio que no creo que lo haga, pues, así de buena primera, quiere saber el mercado, pues sí puede decir, hombre, hágame sobre esta persona, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Y eso yo creo que es libre. Vuelvo y repito, lo más importante para mí me parece es que se haga de una manera técnica y que se observe lo que dice la ley, ¿cierto? Porque si yo le digo a un medio de comunicación, vea, yo investigué sobre estas personas y estos son los resultados, que eso sí tenga un sustento técnico bastante importante, o como lo dice la ley. Eso yo creo que sería lo más importante y por eso, créame que nosotros como empresa, pues no peleamos con la ley. No peleamos con la ley, simplemente si hay que aumentar el número de encuestas para poder conseguir que los indicadores cumplan los márgenes de error que están previstos tanto a nivel nacional como departamental o municipal, ¿sí? Pues que se cumplan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sí creo que ahí nosotros tenemos que cumplir el papel que se está fundamentado para los estudios de opinión, y es que la información que salga sea objetiva y realmente informe a la comunidad, ¿sí? Oiga, César, es que nosotros aquí, bueno, y no solamente aquí, sino en varios medios de comunicación, hemos planteado el tema de las firmas encuestadoras de manera crítica muchas veces, porque sabemos que también mucho depende de quién contrata la encuesta. Pero va a decir, tal vez que no, bueno, en fin, se está hablando de una empresa encuestadora también que la suya, pero la verdad es que sí hemos visto que hay o se sienten sesgos y uno ve, menos mal, a mí no me choca la idea de que se frene allá la decisión de presentar la intención de voto, porque uno ve que hay empresas que no sabe de quién es, esta empresa es de quién y cuál es su intención, y sale el resultado y uno no cree en el resultado. Y hay otra empresa también de otro señor que tiene su tendencia y sale con resultado y uno desconfía de ese resultado. Entonces han generado mucha incredulidad. Yo no sé si usted ha escuchado el dicho, con seguridad que es el dicho de la morcilla, que las encuestas son como morcilla, que eso sabe bueno y todo, pero eso sí, no pregunte quién la hizo, ni dónde la hizo, ni cómo la hizo. Porque cuando uno pregunta sobre la encuesta, ¿quién la pagó? María. ¿Quién es el dueño? Pues entonces, frente a esto, o sea, usted que tiene una empresa, ¿cómo se llama la empresa suya además? Marketing y tendencias SaaS. Marketing y tendencias SaaS. Entonces, cuando usted escucha estos comentarios, ¿qué responde? Bueno, efectivamente, y esa pregunta realmente es muy fundamental, pues, y yo espero que mis colegas no se sientan mal por lo que yo voy a decir. Pero efectivamente, esa fama
se la han ganado, digo yo se la han ganado, no digo no la hemos ganado, porque la verdad es que mi empresa o la empresa de estoy trabajando no se mete en ese sentido. Yo soy una persona que somos los líderes, que conocemos y todas las cosas, pero cuando se trata del trabajo, hacemos una total separación, ¿cierto? Puede ser amigo o puede no ser amigo, pero yo pienso que lo principal es el respeto al cliente y a la opinión pública. Y por lo tanto, nosotros mismos, o vuelvo y repito, muchos encuestadores han permitido que hayan esos comentarios, ¿cierto? Comentarios, y por eso se ha hecho una desvalorización, digámoslo así, de lo que son las encuestas y los estudios de opinión, porque han participado de esas cuestiones. Y pues se ha comprobado cuando salen los resultados que muchas empresas fracasan. Dígame, Roger, que nosotros tenemos la tranquilidad y satisfacción de decir que en 18 años que llevamos en el mercado, nosotros hemos sido muy, pero muy asertivos cuando se comparan nuestros estudios con las elecciones reales. Y puedo decir que hemos tenido la satisfacción de incluso muchas veces pronosticar, digámoslo así, como dice, la diferencia total, exacta que se da en una elección entre candidatos. Entonces, eso a nosotros nos satisface porque nosotros pues queremos es dar una información bien, tanto si es privada o como si es pública, ¿cierto? Yo creo que ahí debemos diferenciar, pero definitivamente las encuestadoras, muchas, algunas, podemos decir, se han encargado de que exista esa opinión de nosotros, o sea, o las empresas que hacemos estamos tratando de informar, ¿sí? Yo creo que esa es una práctica que deberíamos nosotros mismos encargarnos de que se pueda ya ir como quitando esa señalamiento, ¿sí? Y que podamos efectivamente ser más asertivos. La única manera es hacerlo todo independiente, técnicamente, como lo dice la ley en este caso, ¿sí? No colocarle amiguismo, no hacer negocios, no hacer nada, sino simplemente un trabajo técnico, trabajo profesional, con mucha responsabilidad social, ¿sí? Para que eso empiece a cambiar. Mientras tanto, pues el comentario va a haber, ¿cierto? Yo por lo menos, que soy más o menos, pues, digamos, una persona que tiene conocimiento y que lo conocen y todo, ¿sí? Y en la empresa tratamos pues, de ser independientes. Yo creo que si nosotros seguimos en esa misma tónica, nosotros vamos a seguir con ese mismo éxito, y yo le digo a mis colegas que si lo hacen de esa manera, créame que van a saber, porque la estadística es una ciencia que está comprobada, ¿cierto? Entonces yo diría que ese comentario es cierto, que nosotros mismos o las personas que lo han hecho, pues, lo han generado, ¿cierto? Pero que también tenemos que tener una lucha permanente para que ese concepto se vaya disminuyendo y que las personas puedan confiar en los diferentes estudios que se hacen. Y que no sea lo que tú dices, Roger, de que si es fulano, que si es perano, entonces de acuerdo a eso se va a creer por qué van a ser los resultados, ¿no? César, sobre la respuesta que usted daba antes de los criterios que se tienen para escoger qué candidatos están en lo que se le va a preguntar a la gente, cuántos candidatos se les van a mostrar a los encuestados. Y por ejemplo, usted hablaba de unos criterios específicos que tienen las encuestadoras. También habla del cliente, y muchas veces las encuestas las piden medios de comunicación. En las actuales circunstancias vemos unos medios de comunicación muy alineados con determinadas posturas. Entonces ahí también comienza a haber una especie de desconfianza, porque es que si la pide tal revista, tal periódico, tal canal de televisión, tal emisora, se juntan varios y también ahí hay unas tendencias. ¿Qué criterios? Por ejemplo, si están pidiendo que se dejen hacer encuestas ahora, ¿qué criterios se van a tener o se tendría por parte de una encuestadora para escoger de 102, 5, 6 o 10? ¿Qué criterios que no vayan en contra de los derechos que tienen los otros aspirantes? Bueno, lo primero es que nosotros, yo diría que las encuestadoras pues no tienen, digamos que antes de que haya inscripciones de candidatos, quiero decir, pues no tienen obligación de incluir a nadie. Pues yo creo que a pesar de que la ley dice que sea notoriedad y todas esas cosas, pues no tienen porque, y además porque una cosa, porque si no se va a publicar la intención de voto,
pues no hay ninguna forma de incidir digamos, o sea, incidir sesgadamente en una lesión. Entonces ahí no va a haber tanto inconveniente porque pues se pueden publicar después de que ya estén inscritos. Entonces ahí no hay nada. Ahora, yo no creo, yo creería que es de responsabilidad mutua, pero ¿de qué vale que un cliente, por ejemplo, si vamos a hablar de un cliente o si vamos a hablar de un medio de comunicación, me diga, vea, yo quiero que le hagan a más estos 5, porque, bueno, de todas maneras, los medios de comunicación creo que en este momento no van a hacer ese tipo de trabajos porque ese tipo de trabajos tendría que quedar en lo privado, entonces no creo que lo vayan a hacer. Y cuando ya sea el momento, pues ya van a estar totalmente seleccionados y no hay necesidad de que ningún medio me vaya a decir, hágame esto o lo otro. Si es desde el punto de vista privado, pues yo creo que un candidato pues no necesita decir, hágame estos 5 como para si dice 5 o 6 o 7, no los va a decir para modificar nada ni para manipular nada, simplemente para él hacer su estrategia y de acuerdo a lo que él crea que es lo que está pasando en el mercado, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí eso va a ser transparente. Ahora, puede ser que un cliente, por ejemplo, le diga, hágame estos 5 y entre esos 5 no esté ninguno de los que mencionan nacionalmente, por ejemplo, si es un estudio a nivel nacional, ¿cierto? Pero como le digo, sería haciendo caso al objetivo, ¿cierto? Que tenga ese candidato en especial, porque no va a poder publicar eso en ninguna parte, ¿cierto? Y pues yo pienso que hay que desligar algunas cosas de lo que son los estudios de opinión. Para mí un estudio de opinión es precisamente para generar estrategias de una campaña o de una intención que se tenga, pero no es para ir por ejemplo, a manipular nada de la opinión pública e incluso, tengo que decirlo, de los financiadores, ¿cierto? Si hay 100 candidatos en este momento o precandidatos, pues queda imposible, como le decía ahorita, pues hacer todos esos 100, ¿cierto? Pero eso no impide que un candidato quiera mirar ciertos comportamientos de algunos precandidatos, o no tanto comportamientos, sino cómo se está moviendo en el mercado electoral, ¿sí? Eso no quita eso, y eso no tiene porque eso no se va a hacer conocido por la opinión pública. Entonces se puede hacer, ¿sí? Mientras que no sea para manipular ni tanto la opinión pública, ni tanto los financiadores, porque es que hay otra cosa. Si uno se permite que se pueda con un estudio de opinión manipular la opinión pública o manipular a un financiador, pues lógicamente la empresa va a quedar en entredicho. Y eso es lo que yo decía ahorita, nosotros tenemos que evitar eso para efectos de que no tengamos ningún inconveniente y que estos estudios vuelvan a tener la importancia y una buena evaluación ante la opinión pública. ¿Sí? ¿A ustedes les pasa, César? A ustedes las firmas encuestadoras les pasa como a nosotros los periodistas, aunque suene maluco, pero porque usted también está diciendo que ustedes son una empresa decente, seria, responsable, transparente y tiene todo el derecho a decirlo. Entonces yo también tengo todo el derecho a decirlo, que nosotros somos periodistas serios, respetuosos, responsables, lo más imparciales posibles, subjetivos porque somos sujetos como ustedes. Ese es uno de los problemas que tiene precisamente el hecho de que se hagan cosas por humanos, que somos sujetos, somos subjetivos, pero intentamos ser objetivos desde el punto de vista de los datos y los hechos, como ustedes buscan ser objetivos cuando técnicamente, como lo han ido planteando, realizan su labor, cuando toman los hechos objetivos, no los que ustedes creen, sino los que reciben de su investigación. Entonces, vuelvo a decir que les pasa lo mismo que a nosotros, porque queremos hacer un periodismo ético, periodismo muy serio, muy responsable, pero sabemos que nuestro medio, lamentablemente, hoy está cruzado por un periodismo que es lo más antiético que jamás nosotros hayamos visto, lo más contrario a lo que nos enseñaron en nuestras facultades de comunicación y periodismo. No existe realmente una intención, pareciera, de ser responsables con la información. La ligereza es absoluta, la falta de rigor es absoluta, la parcialidad es absoluta, la falta de conocimiento de lo básico de nuestra constitución política, y entonces
como hay falta de conocimiento, se vulnera permanentemente los principios como el de presunción de inocencia o derechos como el derecho al buen nombre, a la honra, en fin. Mejor dicho, estoy hablando de un caos, de una crisis absoluta en nuestro medio a propósito del periodismo. Es la verdad. Y uno intenta, nosotros hacemos un intento aquí en Clickracia y en Sinergia Normativa y en el canal.co de hacer un periodismo de verdad responsable para garantizar credibilidad, que ese era nuestro patrimonio, César. A nosotros nos dijeron, vea, ustedes tienen un patrimonio que no pueden dejar escapar, es el de la credibilidad. Si les creen, entonces ustedes están haciendo un buen labor, pero eso se perdió. Entonces, vuelvo y digo, a ustedes les pasa lo mismo que a nosotros y hay que hacer un tremendo esfuerzo como para bregar a sobresalir. Pero ya el daño está hecho, pareciera. La pregunta con esta tremenda introducción va hacia allá. ¿Es posible que con el daño que se les ha hecho incluso a ustedes, las firmas encuestadoras, se logre llegar nuevamente a la mente de los colombianos y decir, sí, creamos en esta empresa, creamos en esta otra empresa, porque no nos están manipulando? No nos están convirtiendo, expresión mía de hace mucho tiempo, frente a las encuestadoras y los resultados de las encuestas. No nos están convirtiendo en idiotas útiles. ¿Es posible, César? ¿Tienes esperanza? Sí, yo tengo toda la esperanza, pero antes de eso tienen que pasar varias cosas, de verdad. O sea, nosotros, los humanos, ya lo decía el compañero, pues somos subjetivos y todo, pero de todas maneras tenemos que tratar al máximo de ser objetivos. Y eso, para ser objetivos, tiene que haber digamos, una reconversión individual, ¿sí? Mira, la empresa, nosotros, que es totalmente regional, porque es de Antioquia, en Antioquia, Urabá, ya ha podido hacer estudios con alcance nacional. Y cuando lo hemos hecho, créeme que hemos podido crear confianza. Y cuando lo hemos hecho a nivel regional o a nivel municipal, hemos podido crear confianza durante estos 18, 20 años que llevamos, 18 años que llevamos trabajando estos estudios de opinión. Y si ustedes escuchan algún comentario de marketing y tendencias en Urabá o donde hemos podido estar, créanme que van a escuchar buenos conceptos. Desafortunadamente, ¿sí? La única manera es pasar de lo individual, o digamos que, pues, que es el reto que tenemos, pasar de lo individual a lo social, porque como ya ha pasado tanto rato y como ciertamente los dos oficios, y tienes toda la razón, el periodismo y las encuestadoras han sufrido la misma entonces ya tiene que haber un tiempo prudencial, digo yo, para que eso pueda suceder, pero sí puede suceder. Tenemos que demostrarlo. Si nos dan la oportunidad, pues demostrar de que sí hacemos unos estudios bien, ¿cierto? Porque tenemos la facilidad de decir que se va a comprobar más adelante, ¿cierto? Así como en el oficio de los periodistas, que a pesar o sea, a medida que va pasando el tiempo, créame, Roger, que ustedes, que todo lo que están haciendo para poder recuperar, digamos, el prestigio y la credibilidad en el periodismo, eso se va a traducir en algo real, ¿cierto? Siempre y cuando se sea constante. Mire que yo le digo a usted, de la empresa son 18 años para crear esa confianza, ¿sí? Y hay una crisis de confianza. En Colombia hay una crisis de confianza, o sea, no solamente porque uno hable ya le van a creer, no, pues, usted tiene que demostrarlo. Y yo creo que con el tiempo sí es posible que nosotros lleguemos a eso, pero tiene que partir de lo interior, de lo individual, para poder estar convencidos de que va a ser un cambio. Y créanme, Roger, que yo sí soy convencido de que nosotros podemos lograr eso. Por eso precisamente nosotros nos preocupamos de hacer bien nuestro trabajo, ¿cierto? Y respetar tanto al cliente como a la opinión pública para efectos de poder ir trascendiendo, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Crisis de confianza, absolutamente cierto. Y pérdida de prestigio, absolutamente cierto. Y cómo recuperarlos, tanto la confianza como el prestigio, con el trabajo constante, serio y responsable. Hay que seguirlo haciendo. Porque a veces se le da, ya me dio por el mea culpa, a uno a veces le da por, o sea, que más bien hacen un periodismo de ese chabacán, de ese que no respeta, que es agresivo, que es dañino, que es tan vendedor. Y hay algo que le dice a uno, ni por el berriondo.
Sigue haciendo, no, de verdad, César, es No, que, es Roger, es que yo digo una cosa. Para nosotros en estos 18 años, tener la tranquilidad, la conciencia fresca, todo, sí, de que nunca hemos hecho, de verdad, ante los ojos de Dios le digo, nunca hemos hecho un solo negocio o una sola acción que se pueda reprochar dentro del estudio que nosotros hacemos, dentro de nuestro objetivo. Para nosotros hacer eso, le cuento que hemos tenido que pasar muchas pruebas. mm, Porque que uno le diga, no, no, yo necesito que ese estudio quede de tal otra manera y que uno le diga a la persona que uno no es de eso y que pues que ni tan siquiera meta a otra persona porque si involucra, no, por ejemplo, a mí una vez me tocó decirle a una persona, vea, yo no soy de eso, nosotros no somos de eso, pero también le recomiendo que no lo haga, no trate de involucrar a otro porque cuando sea las cosas no va a quedar involucrado usted solo, va a quedar involucrado la otra persona y eso se va a convertir en un problema. Entonces, trate más bien de hacer las cosas bien. Él, pues, a la final me dijo, no, tranquilo que vamos a hacer 3 estudios y ya le voy a mandar el anticipo. Lo estoy esperando desde el 2015, más o menos, ¿sí? ah, Entonces, entonces yo creo que uno tiene que superar todo eso porque, como usted lo dice, es sí, que sí existen las tentaciones y las propuestas para que uno haga cosas que no deben hacer, no se debe hacer. Entonces uno tiene que tener una constancia en eso y tiene que tener una tranquilidad en eso. Y yo por eso le doy gracias a Dios y yo soy muy espiritual en ese sentido, en que yo no voy a trascender, no voy a transgredir mis principios y mis valores por efectos de una propuesta de esas que puede traerle una plata a uno, como me hicieron alguna vez que me ofrecieron 100 millones de pesos para que hiciera un trabajo. Yo le dije, no, esa no es mi idea. Y el día que le dije yo, y el día que yo crea que debo hacer una cosa, mejor cierro la empresa y me voy a algún sitio por ahí a hacer como decía ahorita el compañero de las morcillas, ¿sí? De tal manera que yo no vaya a engañar a nadie, ni, vuelvo y repito, para mí es muy importante tanto el cliente como la comunidad o la opinión pública, y yo no puedo hacer nada que los lesione. Nada, nada es nada. Y eso se hace con constancia, con el tiempo y teniendo unos buenos principios y valores que le permitan a uno salir de las tentaciones, como tú lo decías. ah, sí, señor, bueno. César Augusto Andrade, aquí estaba buscando yo, pues, como una información sobre las encuestadoras, pero bueno, no, de verdad hay que sencillamente hacer el trabajo que a conciencia se sabe lo que quiere hacer. Entonces, el objetivo principal de la ley 2494 de 2025 es la de regular la realización y la divulgación de las encuestas y de los sondeos que involucren cargos de elección popular o temas de opinión política, que es lo que sabe hacer la empresa que dirige nuestro invitado César Augusto Andrade, de la cual es el director de estudios e investigación. Estamos hablando de marketing y tendencias. Una empresa que, como él dice, ha logrado sobrepasar toda clase de tentaciones que son muy propias de este tipo de actividades. Entonces, la idea es asegurar la transferencia, la transparencia, el rigor técnico, la confiabilidad, palabra bien importante que hemos utilizado en esta conversación, igualdad en el acceso a la información y fortalecer la calidad de esos estudios. Y sobre todo, cuando habla de confiabilidad, es que cuando lleguen a la mente del usuario, ese tenga la tranquilidad de decir, esa empresa es seria y lo que me está diciendo es serio y no me manipula. Ese es uno de los problemas con esto. No me está intentando manipular. Así que esto es, me parece que usted está de acuerdo con la ley, uno lo ha dicho, y yo por lo que estoy leyendo nuevamente acá, también estamos de acuerdo con su intención. Germán. No, antes de que despidamos a César, yo le quería preguntar si también ve positivo de la ley que se incluyan a otros municipios que normalmente no se incluyen, porque se escogen las grandes ciudades y a veces municipios de menos habitantes no son encuestados, no son tenidos en cuenta, y pues también la gente allí tiene derecho a opinar sobre qué candidato prefiere o cuál no. Bueno, este punto también es muy importante porque toca lo técnico, ¿sí? Bueno, yo creo que para que un estudio de opinión o un estudio, digamos, estadístico pueda ser confiable, necesariamente tiene que incluir la mayoría del territorio.
o sea, la mayoría del territorio o llegar al territorio muy estratégicamente. La verdad es que no puede ser que los estudios de 6 ciudades, por ejemplo, sea un estudio que se, digamos, se infiera a nivel nacional. Eso no puede ser. Yo estaba ya haciendo, de acuerdo a la ley, estaba haciendo ya los cálculos. Y créame que para que un estudio nacional sea creíble, o sea, tenga realmente connotación, debemos llegar más o menos a 72 ciudades, entre ciudades grandes, ciudades de inclusión forzosa, como lo dice la ley, grandes, medianas y pequeñas. Y si nosotros hacemos un estudio juicioso de esa muestra, cómo se va a distribuir, créanme que no nos da menos de 72 municipios, incluso se puede ampliar a 80 municipios. Y yo creo que eso es responsabilidad social, ¿sí? Usted mismo lo dice y todos estamos de acuerdo. O sea, hay momentos, como hay momentos no, para que uno pueda analizar un territorio tiene que estar la mayoría. Por ejemplo, si yo hago un estudio en un municipio, yo llego al 100% de municipio, pues no es un censo, es una muestra que se saca, y por lo menos al 70% del sector rural, ¿cierto? En este caso, la ley prevé que si es departamental, se llegue a la capital más el 20% de los municipios. Bueno, lógico que se haga así. En Antioquia, por ejemplo, que tenemos 125 municipios, pues estaríamos hablando un poco más de 20 municipios, además de la capital. Me parece que es una buena distribución, a pesar de que en Antioquia, por ejemplo, la zona metropolitana es más o menos el 60% de la votación, pero no impide y no sería, o sea, no es malo que se puedan incluir toda esa cantidad de municipios. Eso sí, técnicamente, porque si el candidato es de, por ejemplo, de Amalfi, y entonces yo me voy a hacer las 1000 encuestas en Amalfi, pues, y está aspirando a la gobernación, pues seguramente le va a ir muy bien. Pero si yo lo distribuyo técnicamente en los municipios, independientemente que sea de Amalfi o de Salgar o de Titiribí o del otro municipio, lo que sea, ¿cierto? O de la misma área metropolitana, pues seguramente sí va a ser un estudio que no está sesgado y que, incluyendo a la población, sí nos puede permitir a nosotros tener cierto tipo de confianza y acierto y cuando se van a elecciones, ¿cierto? Entonces son muchos criterios que hay que tener. Definitivamente, yo en la parte técnica de la encuesta estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Totalmente. Qué bueno que eso no lo entendemos. Nadie entiende realmente no entendemos cómo es que funciona eso. Y eso de las estadísticas, la probabilística, la muestra, la población, esas cosas que garantizan al fin y al cabo con la firma del Consejo Nacional Electoral de esta empresa tiene la resolución del Consejo Nacional Electoral, ya por eso hay que confiar en ella. ¿Cómo se llama el porcentaje al final de fiabilidad, de credibilidad? ¿Cómo se llama? Es el margen de error y el nivel de confianza. Margen exactamente, que es del 95%, del 2.3%. Pues no me entiende. Solo le ponen eso ahí y es como que cuando le ponen a uno el avisito de esta cajetilla de cigarrillos, ¿cómo se llama esto? El humo, el tabaco es nocivo para la salud y no importa uno de los humos, no le importa a uno no le importa a otro. Entonces, eso es muy importante antes de que me responda o comente César, pero hay que confiar en ustedes, pues se trata de eso, ¿cierto? Y ustedes son expertos en ese tema. Hay que confiar en que eso funciona. Lo que a uno le parece raro en todo caso y a la gente le parece raro es comentarios como este. A mí nunca me han encuestado, ¿cierto? Un comentario que es normal. Yo, ¿por qué creer eso a mí? En mi vida me han encuestado. A usted lo han encuestado, entonces no, a usted. Y a nadie al entorno de uno jamás lo han encuestado. Y entonces uno dice, ¿y entonces a quién es que le preguntan? Y ahora lo otro, que tiene mucho que ver con esta pregunta que le ha hecho Germán y la respuesta que usted da, que solamente hay cuatro me llamaron a esta hora, 4 ciudades, me fui, que hay 4 ciudades, qué pena, me sonó el teléfono aquí en esta conversación, que hay solamente 4 municipios y ciudades de Antioquia, por ejemplo, que son las que deciden por el resto. Medellín, Bello, Itagüí y creo que Envigado. Y ya, 4 de 125. Y ahí es donde se decide, por ejemplo, a nivel de
en cuanto a lo que tiene que ver con televisión, que ellos son los que dicen qué es lo que ven los antioqueños. Este tipo de cosas son las que uno como que le sueltan la inquietud de eso será cierto o no. Ya lo dije, confiando en todo caso de que técnicamente ustedes hacen su trabajo, obvio. Sí, tú me decías que no entendía, ¿verdad? Es lo siguiente. Lo que pasa es que si yo tengo, digamos, 1.000.000 de personas, está en un territorio, voy a decir cualquier cosa, que en Antioquia haya 1.000.000 de personas, que ya sabemos que es más, pero que haya 1.000.000 de personas. Entonces yo voy a hacer un estudio. Pues lógicamente si yo no puedo hacer un censo y no puedo ir al 1.000.000 de personas. Pero la estadística nos dice que si nosotros sacamos una muestra representativa del 1.000.000 de personas, entonces nosotros podemos inferir sobre esa población en general. Pero digamos que el 1.000.000 de personas, nosotros tenemos 9 regiones. Entonces digamos que en la área metropolitana está, por decir algo, como decía ahorita, el 60%. En la zona, en el oriente esté otro 20%. Vamos a decir que sean 3 regiones. Y en Urabá está, digamos, el otro 20%. Entonces yo no puedo ir solamente por el hecho de que Medellín, o el área metropolitana es 60%, no puedo dejar las 1.000 encuestas o las 1.200 o las 1.500 es solamente Medellín, porque ese es el 60% de esa población. Yo tengo que distribuirla en las 3 regiones, proporcionalmente, ¿sí? Aleatoriamente. Entonces, cuando se hace aleatorio, pues lógicamente, pues puede que no caigas tú, ni caiga el otro compañero, ni caiga yo, pero caen, pero sí, son 1.000 personas entre 1.000.000, o 1.200, o 1.500 entre 1.000.000, y eso puede ser que es muy, o sea, la probabilidad de que uno quede tiene la misma probabilidad, pero no va a quedar porque de pronto no está en el sitio que se puede hacer. Por lo general nosotros hacemos las encuestas, yo me gusta hacerlas aleatoriamente, ¿sí? Y ir a los hogares, y salir a las casas. Y en las casas hacer una sola encuesta por cada hogar. Porque si yo voy a meterme en una casa y hacer 10 encuestas, pues eso me va a quedar sesgado. Entonces, en cada casa se hace una. ¿Para qué? Para que quede distribuida en la mayor parte del territorio que se está analizando, ¿sí? Son cuidados, son técnicas y son cosas que se deben hacer para efectos de una buena representación. Por ejemplo, si yo me voy alrededor de Sinergia a hacer una encuesta para alguien de Sinergia, pues lógicamente va a quedar muy sesgada. Pero si yo cojo y me voy en todo el territorio de Medellín y hago una indagación, una investigación con 1.200, con 1.500 personas, pues seguramente lo que sale ahí va a reflejar tanto lo que piensan en Sinergia como lo que piensan los demás. Entonces, todo eso se hace una congruencia y da un resultado final que es el que debe ser. Pero yo para eso, como decía ahorita, debo aplicar técnica, profesionalismo, independencia, ¿sí? Y todo eso, que indica que un trabajo puede quedar bien. Eso es lo que yo debo hacer. Si no lo hago, Roger, créeme que lo que yo diga ahí, y más que todo en estas cuestiones electorales, cuando salgan los resultados voy a quedar mal. Perfecto, perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, nos alegra mucho esta conversación con usted. Nos alegra bastante porque sobre este tema, que cada artículo lo tocamos aquí, cada rato y hablamos, y muchas veces con desconfianza y con un lamentable prejuicio, nos permite esta conversación decir, bueno, mire, confíe, piense que es que el trabajo es técnico, es responsable, es respetuoso, y mires en el espejo, les pasa lo mismo que a ustedes los periodistas. ¿Qué tal que entonces a ustedes los metan en el mismo costal? La idea es que confiemos en lo que además es un hecho. Ya hemos hablado en varias ocasiones aquí sobre el tema y siempre nos dicen, es que no es solamente en política, esto se utiliza desde hace 100 años en productos, y precisamente es efectivo. Estamos hablando de productos comerciales. Entonces hay que confiar en las encuestas y nos agrada de verdad muchísimo, César Augusto Andrade, que usted nos haya dado con la información que nos da cierta tranquilidad al respecto. Él es director de estudios e investigación de marketing y tendencias y lo seguiremos, por supuesto, molestando porque ahora que viene toda esta jornada preelectoral y luego electoral, el papel de ustedes va a ser muy importante y creo que podemos contar con ustedes, César Augusto. Muchas gracias, hombre. Sí, Roger, pueden contar conmigo y no es ninguna molestia, estaré siempre a la orden. A mí este tema me encanta, me apasiona y por eso quiero hacerlo de la mejor manera.
no creo que la empresa sea pues la mejor de todo el mercado, pero yo sí creo que estamos haciendo todo hasta lo imposible para mantenernos en unas buenas líneas y que realmente este oficio pueda volver a tener credibilidad, a pesar de que siempre van a existir las críticas, pero que por lo menos los estudios que nosotros hacemos, ¿sí? Cumplan con esas condiciones para que la gente pueda volver a paulatinamente, que eso no va a ser tampoco en un año ni en 2 años, pero que paulatinamente pueda ir confiando más y teniendo más credibilidad en este tipo de estudios. Claro. Yo espero pues no llegar a viejo y todavía esperando. Yo, o sea, cuanto antes, eso hay que esperar que la gente sea la que va tomando conciencia y vaya, ojalá, viendo y comparando. Esta gente es tan seria. Vámonos por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier estudio de opinión que tengan que se pueda mostrar, se lo agradecemos. Que nos diga, ya sabe, vea, Roger, mire este estudio de opinión, se puede hablar de él, está permitido por la ley, hablemos de eso, con todo gusto que le abrimos las puertas, señor Augusto. Oiga, muchas gracias. Quedo altamente agradecido con ustedes. A todo Y Dios me gusto. los bendiga y sigamos en la misma línea de recuperar la confianza y la credibilidad en esta sociedad, Dios mío. Así es, así es. Amén, señor Augusto Andrade. Vamos a seguir con esa misma línea. Recuperar la confianza y el prestigio que hemos perdido lamentablemente. Una sociedad que con la llegada de las redes sociales, siempre lo he de decir, empiezo por ahí, se logró algo maravilloso y es la democratización de la información. Volvemos, hermano, Oscar Mario Correa, Javier, a los tiempos nuestros yo siempre lo recuerdo con mucha gratitud, los tiempos de academia. Yo no es que haya sido un estudiante maravilloso, pues como dice, un ratón de biblioteca o un nerd, no, incluso hasta muy vago, pero sí recuerdo muy especialmente las aulas de clase y a nuestros profesores dándonos orientación para hacer un muy buen periodismo, como si estuviéramos, yo no sé si así será en un seminario, pero seminario pues esto, no estoy hablando de un seminario académico, sino metido en algo, llevábamos monjes, como que si quisiéramos ser santos. Suena muy raro, yo alguna vez pensé que nosotros nos acercábamos al ministerio de la santidad, imagínense, nosotros, sí, por eso de lograr, de ser transparentes, de ser, intentar ser muy objetivos, el respeto a la verdad, el respeto al otro, al interés general. Yo sentía cada vez que nos iban hablando de eso, que yo iba como levitando y como que me montaba en una nube. Y yo andaba así, no por creído, sino porque yo decía, uy, qué maravilla la profesión en la que me monté, porque era muy especial para la sociedad. Y de un momento a otro, esa nubecita en que estaba montada, ¡pah!, se desinfló y caímos a esta realidad en la que se y respeta tanto los principios básicos del periodismo. Entonces, yo no estoy recordando los momentos, pero no se me pueden olvidar para todos los días, hoy aún después de viejo, seguir insistiendo. No, eso no me puede quedar en el recuerdo. Tiene que aplicarse y ya. Y ahora, no obstante, las redes sociales vengan a competir e incluso a generar un tremendo daño también en el tema de la credibilidad y la confianza. A mí me llama mucho la atención. Yo lo llamo periodismo de coquito, eso de la contrastación de fuentes, el búsqueda de la verdad, bueno, todo ese cuento. Pero hay una cosa que en la universidad siempre nos enseñaron mucho, y es la independencia frente a las fuentes. Creo que eso es lo más importante que debe tener un periodista. Pero hoy los periodistas estamos plegados a las fuentes, es decir, estamos defendiendo las fuentes. Entonces, por ejemplo, uno se queda asombrado con lo que pasó cuando yo lo veía y lo leía y decía, no estaba tan de acuerdo en muchas cosas de él, pero me parecía que era un periodista muy bien dateado, muy bien estructurado en sus argumentos y en sus notas. Pero, por ejemplo, cuando ratifican la condena contra Miller Rubio, y uno se da cuenta por qué, y era que era un periodista que estaba al servicio de los paramilitares, uno dice, por Dios, ¿hasta dónde hemos podido llegar nosotros con esta
situación donde las fuentes son las que nos señalan a nosotros el camino a seguir, independientemente si esa fuente, por ejemplo, ya no es de ahora, es toda la vida, es el dueño del medio donde yo trabajo. Pero ustedes saben que en la sala de redacción hubo muchas discusiones frente a eso y que muchos de esos dueños inclusive respetaron las posiciones independientes de muchos periodistas, pero hoy creo que no es así, hoy es todo lo contrario. Si usted va a trabajar conmigo, usted tiene que hacer lo que yo le diga y como yo le diga. Y eso me parece que ha puesto el periodismo al servicio de unos intereses muy mezquinos. Hermano. Usted me hace acordar, Javier, de otros y otras periodistas que también tuvieron mucha cercanía con grupos armados ilegales. Hubo una que hasta le escribió el prólogo a un líder de estos, otra que lo entrevistaba al mismo líder cada 8 días en su canal, y hasta allá no podemos llegar. Es que yo creo que se puede entrevistar a quien sea. Yo le voy a contar aquí, yo entrevisté al señor Popeye, a alias Popeye, cuando estaba en Cosmovisión. Lo entrevisté 1 hora y hay un video publicado por ahí y todo el mundo me da palo a mí y no al señor. Pero yo lo entrevisté porque era un personaje que estaba hablando en los medios de comunicación y el interés era periodístico, pero de ahí a que yo comparta lo que el señor hacía, aplauda lo que el señor hacía o fuera amigo de él o cualquier cosa, hay un trecho largo. Se puede entrevistar a cualquier persona, se puede ir a meterse uno al monte a entrevistar al jefe de un grupo armado ilegal por interés periodístico, pero ya cuando se comienzan a tener esas relaciones no santas entre el periodista y la fuente, ahí es donde se desdibuja todo. Yo lo decía hace un tiempo acá, Roger, cuando hablaba del respeto por esta profesión, el respeto que nosotros teníamos por la profesión o tenemos, pero el respeto que infundíamos entre las personas, es decir, es que este es periodista y no es que nos creamos superiores a nadie, simplemente es que teníamos una imagen de credibilidad, ese patrimonio que usted siempre menciona, yo también, la credibilidad, la gente nos respetaba por eso, porque a este se le puede creer, porque las cosas que dice están sujetas a la verdad, porque hay datos concretos, comprobables, cifras, datos, hechos que son reales, son ciertos, y no hay un sesgo por más opinión que generemos, pero a la hora de informar, informamos con imparcialidad y contrastamos las fuentes y le damos cabida a todas las opiniones, a todos los puntos de vista, sin tomar partido ni ser militantes, y nos respetaban por eso. Hoy en día es muy triste ver cómo la gente ve los medios de comunicación de una manera distinta, con desconfianza. No les creen a muchos periodistas, los señalan de vendidos, de tener partido político y de mostrarlo al aire en sus medios de comunicación. Entonces, qué bueno que recordemos realmente para qué es que estudiamos esto y qué es lo que buscamos con el periodismo. Somos sujetos, como usted lo dice, Roger, y claro que tenemos nuestras tendencias y opiniones y somos ciudadanos porque no nos despojamos de eso cuando somos periodistas. Pero a la hora de ejercer la profesión en un medio de comunicación, tratamos de brindarle a la gente los elementos de juicio para que sean ellos, nuestros televidentes, nuestros lectores, nuestros oyentes, los que decidan realmente, pero siempre enmarcándonos dentro de la verdad en lo que estamos informando, no en cosas que nos inventamos por interés nuestro, de interés de nuestro medio de comunicación, que ahí se falla totalmente. Total. Y como somos sujetos y como somos subjetivos, por eso cuando opinamos, decimos, esto es opinión, ojo, esto es lo que nosotros creemos, para que la gente sepa, nuestros internautas y televidentes del canal.co, por Facebook, por YouTube, por donde los vean, por el canal Cable Plus del Oriente Antioqueño, se den cuenta que es una opinión, un momentico, él opina eso, yo opino otra cosa distinta, no estoy de acuerdo, pero cuando es opinión, porque de resto intentamos entregarle información, así como él, vea, esto es lo que dice fulanito, peranito y sutanito, y lo hacemos además con la intención de trascenderlo, con el análisis. Por eso hablamos de información, opinión, análisis,
interpretación, que es muy importante. A través de nuestros invitados intentamos que el análisis y la interpretación nos permitan llegar a algo que es nuestro propósito, es ayudar a entender. Y cuando uno entiende, esta es la realidad, entonces ya uno toma una decisión que tiene por lo menos la tranquilidad de tengo con qué actuar, información creíble, confiable. Bueno.